Hola, soy Kenji David Chévez Cruz del grupo ITA 63, grabando para la materia Ingeniería de Proyectos impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz en el resultado de aprendizaje número 1, en el que vamos a aplicar los conceptos y elaboración de diagramas vistos alrededor de esta primera unidad en la línea de producción de puertas y ventanas del taller de herrería en el que me encuentro laborando actualmente, llamado BIL Servicios. Comenzamos. Como bien se mencionó en la introducción de este video, se elaborarán diagramas que fungirán como herramientas de calidad de la línea de producción, pues si bien es sabido que dentro de la empresa o de las distintas áreas que la componen, la calidad puede definirse de distintas maneras, es en el cliente en el que uno debe de prestar mayor atención, saber si el producto que le está siendo entregado cumple con los requisitos y las expectativas del cliente y saber si éste las considera de calidad, mala, buena o excelente y el porqué de estos adjetivos. Es ahí donde entran los diagramas que de forma gráfica pueden demostrar las posibles quejas, defectos o malas prácticas en el proceso de manufactura. Esto basado en encuestas, en estadísticas, en ventas, devoluciones, etcétera, y a partir de ahí tomar decisiones dentro de la empresa para mejorar el proceso de manufactura. Como primer diagrama tenemos el histograma en el cual tenemos 21 datos de puertas que fueron manufacturadas de 2021 a 2023. Los datos que tenemos son la altura de las puertas en centímetros para saber de qué tamaño es que comúnmente se manufacturan las puertas dentro del taller de herrería. Aquí tenemos los datos ordenados de mayor a menor que nos ayudarán a realizar el paso a paso del histograma. Como primer paso, mediante una fórmula de Excel, podemos conocer el número de clases del histograma. Esto a partir de la raíz del número total de datos, en este caso 21. Como no es un número entero, se redondea al más cercano, que en este caso sería 5. Posteriormente, para determinar el intervalo de clases, sería nuevamente mediante una fórmula que sería dato mayor menos dato menor sobre el número de clases. Esto nos daría 25 y este igual lo redondearíamos a un número par o múltiplo para facilitar la elaboración del histograma y que todos los datos entren en una clase, en este caso 30. Posteriormente lo que vamos a hacer es asociar los datos a cada clase, comenzando con el dato menor. Le sumaríamos 30 datos, es decir, que de 90 a 120 estaríamos formando una clase. Esto lo haremos para las 5 clases y volvemos. Aquí ya volvemos, donde ya en esta tablita de aquí ingresamos las clases y la frecuencia absoluta, que esta se obtuvo analizando esta pequeña tabla de acá, ordenada de mayor a menor, que también nos facilita reconocer cuáles de estos datos entran dentro de cada una de estas clases. Esto se separó por colores y se colocó la cantidad de datos. Posteriormente, para armar el histograma se seleccionaron lo que son las clases y la frecuencia absoluta y se añadió a un gráfico de barras. Aquí lo que podemos observar es que existe una mayor manufactura de puertas que miden entre 183 a 213 centímetros, que sería la altura de una puerta común de entrada o de cuarto. Esto nos indicaría que en nuestra línea de producción hemos realizado o manufacturado más puertas de esta altura o para este uso. Como segundo diagrama tenemos el diagrama de Pareto, en el cual haremos un análisis de las principales quejas al concluir los trabajos. En este caso serían quejas internas por parte de los colaboradores y externas por parte de los clientes, en el cual tenemos como mal pulido, es decir, filos o esquinas muy afiladas, mal pintado, pintura mal igualada, tiempo de entrega, mal funcionamiento, descuadre, malas medidas de fabricación y mal funcionamiento.
Aquí tenemos la frecuencia con la que ha ocurrido esto en los distintos trabajos. Aquí para sacar el acumulado, tomamos la frecuencia y sumamos todas las frecuencias para saber el total. Posteriormente, para conocer el porcentaje acumulado sería nuevamente mediante una fórmula de Excel de este primer dato de los acumulados, de la frecuencia acumulada sobre el último, pero este se fijaría mediante los símbolos de pesos. Se arrastraría para todos los valores y al final nos debería de dar un 100%. Posteriormente, para realizar el gráfico, seleccionamos estas tres primeras tablas, nos vamos a gráficos recomendados y Pareto. Aquí nos estaría mostrando el diagrama de Pareto, donde siguiendo la regla del 80-20, solucionando el mal pulido respecto a los filos y el mal pintado, estaríamos resolviendo el 80% de estos problemas o quejas del proceso. Como tercer diagrama tenemos el diagrama de Ishikawa, en el cual detectamos que el problema o el efecto sería el retrabajo de piezas, pues es algo que se da muy comúnmente. Y aquí aplicamos el método de las 6 M's, donde nos dimos a la tarea de realizar una lluvia de ideas considerando cada una de estas M's, que serían mano de obra, métodos, maquinaria, medio ambiente, materiales y medición, en el cual vimos distintas causas como que no existen planos, los productos obviamente no son estandarizados, pues cada cliente elige su diseño, fallo en estimar tiempos de entrega, flexómetros de distinta marca, el área de trabajo no es plana. Tenemos también efectos, por ejemplo, de maquinaria, falta de mantenimiento, falta de mesas de trabajo, medio ambiente, problemas al soldar y pintar debido a viento y lluvia, etcétera. Todas estas causas probablemente generarían este efecto o problema de retrabajo de piezas según los colaboradores. Como cuarto gráfico tendríamos el diagrama de dispersión y correlación lineal, en el cual tendríamos la cantidad de puertas y ventanas por unidad manufacturadas en cada uno de los meses desde el año 2019 hasta el año 2022. La sumatoria de estos datos los dispondríamos en esta última tabla, misma que ocuparíamos para realizar el gráfico de dispersión. Nos iríamos a insertar gráficos, dispersión, y si queremos observar la recta de regresión lineal, nos iríamos a diseño rápido, diseño 3, y esta línea punteada representaría la recta de regresión lineal. Si queremos conocer el coeficiente de correlación, lo haríamos mediante esta fórmula, donde seleccionaríamos primeramente la matriz de datos de los meses, coma, la segunda matriz de datos, que sería la cantidad de puertas y ventanas, cerramos paréntesis y nos estaría demostrando un coeficiente de 0.1, lo cual nos diría que no existe ninguna relación entre los meses y la cantidad de puertas y ventanas manufacturadas. Como último diagrama tenemos los gráficos de control, en el cual se tomó el caso de un cliente que requería 8 ventanas para su domicilio. La altura de los marcos quedó de 93 centímetros para cada una de ellas, por lo cual se tenía que manufacturar contramarcos con alturas menores a este último dato. La altura de cada uno de los contramarcos se dispuso en esta primera tabla. Ahora, para conocer cómo fue el control del proceso, requerimos primeramente la línea central, la cual se obtiene mediante la función promedio de toda esta primera tabla de altura de contramarcos. Lo mismo para la desviación estándar, pero cambiando la función por desbest. Ahora, para los límites superiores e inferiores se definió que fueran únicamente de una desviación estándar arriba y una abajo, pues se requiere que las medidas en ventanas sean lo más precisas posibles, quedando con estos límites. Ahora, si observamos la gráfica, podemos observar que el control del proceso fue bastante bueno, excepto en dos ventanas que quedaron bajo el límite inferior y una que quedó sobre el límite superior. Gracias.